Amigo, ¿te has detenido a pensar en lo que realmente significa vivir con propósito? Esa sensación de estar alineado con tus valores, de hacer que cada día valga la pena. Es como si el mundo girara a tu alrededor, pero con un sentido claro, algo que te empuja cada día hacia adelante. Ahora imagina si pudiéramos dejar de correr detrás de objetivos vacíos y en lugar de eso, comenzar a apreciar la jornada, cada paso, cada momento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso cuando conseguimos lo que queríamos, parece que aún falta algo? En este video vamos a explorar 10 caminos para vivir con propósito. Ese camino que, al ser seguido, no solo nos da dirección, sino que también nos trae verdadera felicidad. No estoy hablando de cualquier camino, sino de aquel que te hace sentir agradecido por estar vivo, por simplemente respirar y por darte cuenta de las pequeñas cosas que a menudo pasan desapercibidas. ¿Sabías que cuando comenzamos a notar y valorar la vida en su totalidad, transformamos nuestra percepción de la felicidad? En lugar de esperar que llegue por azar, podemos crear una conexión profunda con el presente. Vamos a charlar sobre cómo la clave para vivir una vida plena está en cómo apreciamos nuestra jornada. ¿Será que solo estamos existiendo o realmente estamos viviendo? ¿Qué opinas de reflexionar sobre esto? ¿Estás listo para descubrir los 10 caminos que pueden cambiarlo todo y abrir las puertas a una felicidad genuina? El camino comienza ahora y puede transformar tu manera de ver el mundo. Quédate conmigo en esta charla. Antes de continuar con el video, ¿de qué ciudad o país nos estás viendo? Déjanos tu comentario aquí abajo. 1. Autoconocimiento, la base del propósito. Solo al conocerte a ti mismo puedes encontrar un propósito real en la vida. Estás saboteando tu propia felicidad sin darte cuenta. Sí, lo digo en serio. Muchas veces, sin querer, adoptamos hábitos y formas de pensar que nos alejan no solo de nuestra felicidad, sino también de nuestro propósito. Procrastinamos, nos faltamos al respeto a nosotros mismos con excusas o simplemente dejamos que el miedo nos paralice. Pero déjame decirte algo, el propósito de tu vida no va a esperar a que estés listo. ¿Cuántas veces has dicho, lo haré mañana? O, cuando tenga más tiempo lo intento. Cada una de esas frases es una piedra que tú mismo pones en tu camino. El autoconocimiento es la base para vivir con propósito. Si no sabes quién eres, qué te mueve y cuáles son tus valores, ¿cómo vas a encontrar un camino que realmente te llene? Como dijo Séneca, si un hombre no sabe hacia qué puerto navega, ningún viento le es favorable. Esto resume perfectamente la importancia de tener claridad sobre tus objetivos y sobre ti mismo. Hay un dato impactante. Un estudio de la Universidad de Yale mostró que las personas que dedican tiempo a reflexionar sobre sí mismas tienen un 25% más de probabilidades de sentirse realizadas. Sin embargo, ¿sabes cuántas personas realmente lo hacen? Muy pocas. Estamos tan ocupados corriendo detrás de metas externas que olvidamos mirar hacia adentro. Y aquí está el problema. Muchas veces, sin darnos cuenta, buscamos nuestro propósito en cosas externas, dinero, reconocimiento, éxito superficial, pero la verdadera felicidad solo puede venir de conocernos a fondo. ¿Has pensado en cuánto tiempo inviertes en descubrir qué es lo que realmente quieres? No lo que esperan de ti, no lo que la sociedad dicta, sino lo que te hace vibrar de verdad. La procrastinación es otro enemigo silencioso. Dejamos para después lo que sabemos que nos acercará a nuestras metas, ya sea porque nos da miedo fracasar o porque creemos que tenemos todo el tiempo del mundo. Pero la verdad es que cada vez que pospones tus sueños, le estás diciendo a tu propósito que no es lo suficientemente importante.
Entonces, te desafío a reflexionar. ¿Qué puedes cambiar en tus hábitos para acercarte al propósito y la felicidad real? Tal vez sea establecer límites claros, tal vez sea dedicar 10 minutos al día para conocerte mejor o simplemente dejar de compararte con los demás. Cada pequeño paso cuenta. El camino hacia una vida con propósito comienza por dentro, con el autoconocimiento, y solo tú puedes recorrerlo. ¿Estás listo para dar ese primer paso? 2. Apreciar lo simple. La felicidad está en los detalles. Vivir con propósito es valorar los momentos cotidianos y descubrir la belleza en lo simple. ¿Sabías que muchas veces buscamos la felicidad en lugares equivocados? Pensamos que necesitamos grandes logros, viajes exóticos o bienes materiales costosos para ser felices. Pero en realidad, la verdadera felicidad está mucho más cerca de lo que imaginamos. Está en los pequeños momentos, en los detalles simples que muchas veces pasamos por alto. Imagina esto. Estás tomando un café por la mañana, sientes el aroma que llena la habitación, el calor de la taza en tus manos y el primer sorbo que reconforta. Eso, aunque parezca insignificante, es felicidad pura. Los estoicos creían en la importancia de vivir con atención plena, disfrutando el presente y apreciando lo que la vida nos ofrece día a día. Marco Aurelio decía, no pierdas el tiempo discutiendo cómo debería ser una buena persona. Sé una. Esto también aplica para la felicidad. No pierdas tiempo pensando qué necesitas para ser feliz. Vive con propósito y encuentra alegría en lo que ya tienes. Séneca lo resumió a la perfección cuando dijo, la verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin depender ansiosamente del futuro ni temer lo que vendrá. Este pensamiento nos invita a dejar de buscar fuera de nosotros lo que ya tenemos a nuestro alcance, a enfocarnos en lo que aquí y ahora nos llena el alma. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has detenido a observar un atardecer, sentir el viento en el rostro o escuchar la risa de un ser querido? Esos momentos no cuestan nada, pero tienen un valor incalculable. Vivir con propósito no significa complicar nuestra vida, sino simplificarla, enfocándonos en lo que realmente importa. Alguien sabio dijo una vez, no es feliz quien tiene más, sino quien necesita menos. Un gran ejercicio para apreciar lo simple es la gratitud. Al final del día, haz una lista mental de 3 cosas que te hayan hecho sonreír. Puede ser algo tan sencillo como la sonrisa de un desconocido, la comida que disfrutaste o una conversación agradable. Este pequeño hábito, además de reconfortante, entrena tu mente para enfocarse en lo positivo y dejar de lado lo que te estresa. Reflexiona. ¿Qué pequeños momentos hoy te hicieron feliz? Compártelos en los comentarios y, si nunca lo has hecho, empieza hoy a buscar la belleza en los detalles simples de tu vida. Recuerda, la felicidad no se encuentra allá afuera, sino en cómo decides vivir cada momento. Vivir con propósito es encontrar magia en lo cotidiano. 3. Resiliencia. Supera los obstáculos y avanza con fuerza. El propósito se fortalece cuando superamos las dificultades con resiliencia y determinación. ¿Sabías que los obstáculos no están ahí para detenerte, sino para enseñarte? La resiliencia es esa habilidad que nos permite enfrentar las dificultades, aprender de ellas y salir más fuertes. Es como un músculo. Cuanto más lo ejercitamos, más fuerza ganamos para superar los retos de la vida. Vivir con propósito significa entender que cada caída, cada fracaso, es una oportunidad para crecer. Los estoicos tenían esto muy claro. Marco Aurelio dijo, el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino.
Esta frase nos recuerda que no debemos ver las dificultades como un final, sino como una parte del proceso que nos guía hacia algo más grande. Imagina que estás escalando una montaña. Cada roca que encuentras en el camino podría parecer un obstáculo, pero también es el soporte que necesitas para avanzar. La vida funciona de la misma manera. Los problemas son los peldaños que nos llevan más alto, siempre y cuando tengamos la determinación de seguir subiendo. ¿Cómo desarrollar resiliencia? Primero, acepta que los desafíos son inevitables. En lugar de resistirte o sentirte derrotado, enfócate en lo que puedes controlar, tu actitud, tus decisiones y tu esfuerzo. Segundo, recuerda que no estás solo. Hablar con alguien de confianza, pedir consejo o simplemente compartir tu experiencia puede aliviar la carga y darte una nueva perspectiva. Y tercero, celebra tus avances, por pequeños que sean. Cada paso que das, por más mínimo que parezca, es una victoria que te acerca a tu propósito. Séneca decía, la dificultad fortalece la mente, así como el trabajo lo hace con el cuerpo. Y tiene razón. Cada desafío superado no solo te hace más fuerte, sino que también te conecta con tu propósito de vida, ese que te impulsa a seguir adelante incluso cuando el camino parece oscuro. Reflexiona por un momento. ¿Qué desafío estás enfrentando ahora? ¿Cómo puedes usar esta experiencia para aprender y crecer? La próxima vez que enfrentes un obstáculo, recuerda que no estás retrocediendo, estás preparando el terreno para tu próximo avance. Comparte en los comentarios cómo has superado un desafío y qué lección te dejó. Tu historia puede inspirar a alguien más a seguir adelante. Recuerda, la resiliencia no es solo resistir, es avanzar con fuerza hacia tus sueños. Si crees que estas enseñanzas pueden transformar vidas, deja un comentario con tu opinión y like para que más personas descubran esta verdad. 4. Gratitud, el secreto para atraer más felicidad. Apreciar lo que tienes te conecta con una vida más plena y significativa. ¿Cuántas veces nos encontramos deseando más, buscando algo fuera de nosotros para ser felices, cuando en realidad lo que necesitamos está justo aquí, frente a nuestros ojos? La gratitud es la clave para abrir la puerta de una vida plena y significativa. Al apreciar lo que ya tenemos, nos conectamos con lo esencial y con lo que realmente importa. Los estoicos ya sabían que la verdadera riqueza no está en acumular cosas, sino en valorar lo que está a nuestro alcance. Epicteto nos dejó una frase que nos hace reflexionar. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede lo que importa. Este pensamiento nos invita a ver la vida desde otra perspectiva. La felicidad no depende de lo que nos falta, sino de lo que ya tenemos y cómo lo valoramos. ¿Alguna vez has notado cómo cambiar tu enfoque puede transformar tu día? Cuando nos centramos en lo que tenemos, en lugar de lo que nos falta, nuestra mente empieza a ver oportunidades en lugar de limitaciones. La gratitud nos permite ver lo positivo incluso en los momentos difíciles. Si agradeces por tener un techo sobre tu cabeza, por la comida que comes o por las personas que te apoyan, automáticamente tu visión de la vida se expande y tu bienestar aumenta. La práctica de la gratitud tiene el poder de cambiar nuestra energía. Según investigaciones científicas, agradecer regularmente mejora nuestro estado de ánimo, reduce el estrés y fortalece nuestras relaciones. Así que, ¿por qué no hacer de la gratitud un hábito diario? Puede ser tan simple como tomar un momento al final del día para reflexionar sobre 3 cosas por las que estás agradecido. Esto no solo te conecta con lo positivo, sino que también cambia tu mentalidad, alineándola con la abundancia,
en lugar de la escasez. Séneca, en su sabiduría, decía: no es la falta de recursos, sino la falta de gratitud lo que nos hace pobres. Y qué cierto es. Al aprender a valorar lo que tenemos, nos damos cuenta de lo ricos que realmente somos, no en términos materiales, sino en lo emocional y espiritual. Reflexiona. ¿Qué puedes agradecer hoy? ¿Qué cosas pequeñas pero significativas están presentes en tu vida y que a menudo pasas por alto? Comparte en los comentarios una cosa por la que estés agradecido. Recuerda, la gratitud no solo mejora tu vida, sino que también atrae más razones para estar agradecido. Atrae más felicidad al enfocarte en lo positivo y valioso que ya está contigo. 5. Disciplina diaria, el camino del propósito sostenible. La disciplina transforma pequeños esfuerzos en grandes logros. ¿Alguna vez has soñado con alcanzar algo grande, pero no sabías por dónde empezar? Muchas veces, lo que nos impide llegar a nuestras metas no son las dificultades externas, sino la falta de disciplina interna. La disciplina diaria es lo que convierte un deseo en una realidad, lo que transforma pequeños esfuerzos repetidos en grandes logros. Imagina que tienes un proyecto en mente, algo que te apasiona. Al principio, la emoción es fuerte, pero a medida que pasa el tiempo, la motivación puede disminuir. Aquí es donde entra en juego la disciplina. No se trata solo de tener ganas, sino de hacer lo que tienes que hacer, incluso cuando no sientes ganas. Eso es lo que hace la disciplina. Te mantiene en el camino, te da el impulso para seguir adelante cuando el entusiasmo se desvanece. Los estoicos, como Séneca, nos enseñan que la clave del éxito no está en la perfección, sino en la constancia. Él decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Este pensamiento nos invita a reflexionar sobre cómo gestionamos nuestro tiempo y cómo cada día, aunque parezca pequeño, es una oportunidad para acercarnos a nuestros objetivos. La disciplina no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino un hábito que se cultiva día tras día. Cada pequeña acción, aunque no parezca significativa en el momento, suma a largo plazo. La disciplina diaria se trata de esos pequeños hábitos: levantarse temprano, hacer ejercicio, estudiar unos minutos más o dedicar tiempo a lo que realmente importa. Estos esfuerzos, cuando se repiten, se convierten en los cimientos de un propósito sólido y sostenible. Además, la disciplina no solo te ayuda a alcanzar tus metas, sino que también te fortalece como persona. Te enseña autocontrol, perseverancia y la capacidad de enfrentar las dificultades con una mentalidad positiva. Como decía Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y la disciplina, en muchos aspectos, es el primer paso para cultivar una mente fuerte y enfocada. ¿Qué hábito puedes incorporar hoy para avanzar hacia tus metas? ¿Cómo puedes hacer de la disciplina una parte integral de tu vida? Comparte en los comentarios qué pequeños esfuerzos estás dispuesto a hacer para acercarte a tu propósito. Recuerda, la disciplina diaria es el camino hacia un propósito sostenible. Cada día es una nueva oportunidad para hacer que tu sueño se convierta en una realidad. Con disciplina, el éxito está más cerca de lo que piensas. 6. Relaciones que impulsan el propósito en comunidad. El propósito se multiplica cuando compartimos nuestra vida con los demás. ¿Alguna vez has notado cómo, cuando compartes tu vida con otros, todo parece tener más sentido? Es en las relaciones, en la conexión con los demás, donde el propósito se multiplica y toma una forma más profunda. Vivir con propósito no solo se trata de crecer como individuo,
sino de hacerlo en comunidad, rodeado de personas que nos inspiran, nos desafían y nos apoyan. Las relaciones son una parte fundamental de nuestro viaje hacia una vida plena. En la interacción con los demás, encontramos no solo apoyo emocional, sino también nuevas perspectivas que enriquecen nuestro camino. Marco Aurelio, un gran pensador estoico, decía: «Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja». Esta poderosa frase resalta cómo nuestras vidas están interconectadas, cómo nuestras acciones y bienestar están ligados al bienestar de los demás. El propósito se expande cuando lo compartimos, cuando somos parte de algo más grande que nosotros mismos. En nuestra sociedad es fácil sentirse aislado, sobre todo cuando estamos luchando por alcanzar nuestras metas. Pero, en realidad, las relaciones son el motor que impulsa nuestro propósito hacia adelante, ya sea en la familia, con amigos o en una comunidad más amplia. Tener personas que nos entienden y nos apoyan puede ser lo que nos da la fuerza para seguir adelante, especialmente en los momentos difíciles. El poder de la comunidad también radica en la motivación que se genera cuando compartimos nuestras luchas y logros. No se trata de depender de los demás para nuestra felicidad, sino de aportar lo mejor de nosotros a los demás y permitir que esa energía positiva regrese. Cuando ayudamos a otros a crecer, nos ayudamos a nosotros mismos a avanzar. Esta es una ley natural. El propósito crece cuando se comparte. Además, las relaciones nos enseñan lecciones valiosas sobre empatía, paciencia y compromiso. A través de ellas, aprendemos a poner en práctica lo que realmente importa en la vida. Marco Aurelio también dijo: «Lo que haces en la vida es más importante que lo que dices, y lo que dices depende de lo que haces». Es decir, nuestras acciones hacia los demás, cómo los tratamos y cómo nos involucramos en sus vidas, son las que realmente definen nuestro propósito. ¿Cómo puedes fortalecer las relaciones que tienes hoy? ¿Qué aportes puedes hacer para enriquecer a tu comunidad? Comparte en los comentarios cómo las relaciones han impulsado tu propósito. Recuerda, el propósito no es algo que alcanzamos solos. Crece cuando lo compartimos con los demás. Tu vida tiene un impacto más grande cuando eres parte de algo más grande. Quiero saber tu punto de vista antes de continuar. ¿Qué te ha parecido todo lo que hemos discutido? Deja tu comentario aquí abajo y hablemos sobre ello. 7. Aceptar la impermanencia. Fluye con la vida. Aceptar lo que no puedes controlar te permite vivir con más serenidad y propósito. Amigo, ¿alguna vez has pensado en cómo te sientes cuando te enfrentas a algo que no puedes controlar? Tal vez una situación difícil en tu vida, un cambio inesperado o incluso la muerte de alguien cercano. Muchas veces nuestra primera reacción es querer luchar contra eso, resistirnos, como si nuestra capacidad de controlar las circunstancias definiera nuestra felicidad. Pero, ¿y si te dijera que en realidad la clave para vivir con serenidad y propósito está en aceptar lo que no puedes controlar? Aceptar la impermanencia de la vida es uno de los mayores regalos que puedes hacerte. La vida es un flujo constante de cambios. Nada permanece igual, todo está en movimiento. Y cuando nos aferramos demasiado a las cosas o a las situaciones, a veces, sin darnos cuenta, nos estamos anclando a lo que es transitorio. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces intentamos controlar lo incontrolable? Esto nos genera ansiedad, frustración y un sentimiento constante de insatisfacción. Como dijo Séneca, la vida es como un río que fluye. Si nos aferramos a las orillas, no podemos avanzar. Si flotamos, nos dejamos llevar por su corriente. El proceso de aceptar la impermanencia no significa rendirse o no hacer nada. Significa fluir con la vida en lugar de luchar contra ella.
Cuando aceptamos que no todo está bajo nuestro control, comenzamos a liberarnos del peso de la preocupación innecesaria y de la ansiedad constante. Aprendemos a tomar lo que la vida nos ofrece con serenidad y gratitud. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces te has sentido frustrado por querer que las cosas fueran diferentes a como son? ¿Cuántas veces te has encontrado luchando contra el inevitable paso del tiempo, contra los cambios en tu vida, o incluso contra lo que otras personas piensan de ti? Lo cierto es que, al aferrarnos al control, lo que realmente estamos haciendo es retrasar nuestra paz interior. Aceptar la impermanencia no es fácil, pero es liberador. Cuando aprendes a soltar lo que no puedes cambiar, tu energía se redirige a lo que realmente importa. Vivir el presente con propósito. Dejas de ser esclavo de tus expectativas y empiezas a disfrutar más de lo que realmente tienes en este momento, aquí y ahora. Y eso es lo que realmente te lleva a vivir con propósito. Entonces, te reto a reflexionar. ¿Qué en tu vida estás aferrándote con demasiada fuerza? ¿Qué puedes soltar para permitirte fluir con la vida de una manera más tranquila y auténtica? Aceptar la impermanencia es un acto de valentía y sabiduría, porque solo cuando dejamos de resistirnos podemos encontrar la verdadera serenidad. ¿Estás listo para soltar y fluir? 8. Estar presente. La fuerza de vivir el ahora. El propósito se encuentra en el presente, no en el futuro. Estás viviendo en piloto automático. ¿Cuántas veces has estado haciendo algo, pero tu mente estaba en otro lugar? Estás aquí, pero no realmente aquí. La verdad es que muchos de nosotros estamos tan enfocados en lo que viene o en lo que pasó, que olvidamos lo más importante, el momento presente. Y ese es el lugar donde se encuentra el verdadero propósito de la vida. ¿Alguna vez has notado cómo, cuando estás completamente presente en lo que haces, todo parece tener más sentido? El simple acto de estar allí, con toda tu atención centrada en el ahora, puede transformar incluso las tareas más simples en experiencias profundas. Desde una conversación con un amigo hasta un café por la mañana, todo tiene un significado más profundo cuando estás realmente presente. Tomemos el ejemplo de los atletas de élite. La mayoría de ellos no se enfocan en ganar el oro en los Juegos Olímpicos al principio de su entrenamiento. Se enfocan en cada momento del proceso, en cada salto, cada brazada, cada repetición. Están presentes en lo que hacen, sin dejar que las preocupaciones por el futuro o los fracasos pasados interfieran con su desempeño. Esta es la esencia de vivir con propósito. Estar tan inmerso en el ahora que cada acción tiene un propósito claro, incluso las más pequeñas. La ciencia respalda esta idea. Estudios muestran que practicar la atención plena, mindfulness, reduce el estrés, mejora el enfoque y aumenta la felicidad. Vivir en el presente te permite estar en control de tus emociones, en lugar de ser controlado por ellas. Es un estado de paz, una calma interior que surge al aceptar lo que está sucediendo ahora mismo, sin luchar contra el flujo de la vida. Lo que muchas veces nos detiene de vivir plenamente en el presente es el miedo a lo que podría pasar mañana o a lo que no hicimos ayer. Pero, como nos enseña el estoicismo, el único momento en el que realmente tenemos control es el presente. El futuro es incierto y el pasado ya no existe. El ahora es lo único que realmente importa. Entonces te desafío, ¿qué pasaría si comenzaras a vivir con más conciencia en cada momento? ¿Qué cambiaría en tu vida si dejaras de vivir en el futuro y realmente experimentaras el presente con toda tu atención? Si dejas de posponer la felicidad y te permites disfrutar de lo que tienes ahora, te sorprenderás de cuán profundamente tu vida cambiará.
Si crees que cada enseñanza aquí puede ser un paso hacia tu mejor versión, deja un comentario diciendo cómo aplicarás estos principios y comparte con aquellos que merecen vivir este cambio. 9. Acción con intención. Haz que tu propósito cobre vida. Vivir con propósito es actuar con claridad y enfoque en lo que realmente deseas. A veces, tener un propósito claro no es suficiente. Muchas personas tienen sueños, metas y aspiraciones, pero se quedan en el plano de las ideas, sin dar el paso necesario para que se hagan realidad. Vivir con propósito no solo es saber qué queremos, sino tomar acción con intención. Cada paso que damos debe estar alineado con lo que realmente deseamos sin dispersarnos en el camino. La intención en nuestra acción es lo que da dirección y significado a nuestros esfuerzos. Imagina que estás frente a un gran proyecto, algo que realmente te apasiona. El primer paso es definir lo que quieres lograr, pero lo siguiente es aún más importante: actuar de forma coherente con ese deseo. La intención no es solo hacer las cosas por hacerlas, sino saber por qué las haces. Es tener claro cómo cada acción te acerca a tu propósito. Como decía Marco Aurelio, la vida de cada uno depende de la calidad de sus pensamientos, y los pensamientos se reflejan en sus acciones. Esto significa que, para que tu propósito cobre vida, tus pensamientos y acciones deben ir en la misma dirección. Acción con intención es estar presente y ser consciente de lo que haces. Si te levantas todos los días sin un plan claro o sin saber por qué haces lo que haces, es fácil perderte en la rutina y sentir que el tiempo se escapa. Pero cuando actúas con propósito, cada acción tiene un propósito y un resultado, aunque a veces los avances sean pequeños. El proceso de transformar tu propósito en realidad requiere que cada paso sea dado con determinación y con una visión clara de lo que deseas alcanzar. La acción intencional implica no solo hacer las cosas, sino hacerlas de manera enfocada y alineada con lo que verdaderamente importa. Esto es lo que te da fuerza para seguir adelante cuando las cosas se complican. Porque, al final, las dificultades son inevitables, pero si tus acciones están guiadas por un propósito claro, será mucho más fácil mantenerte en el camino. Cada decisión, cada pequeño esfuerzo, cada día es una oportunidad para acercarte más a lo que deseas. Y, aunque no todo siempre saldrá como lo planeaste, lo importante es la consistencia en la acción. No se trata de dar un solo gran paso, sino de estar comprometido con avanzar cada día con intención. ¿Cómo puedes alinear tus acciones con tus deseos más profundos? ¿Qué pasos puedes dar hoy para hacer que tu propósito cobre vida? Comparte en los comentarios cómo estás llevando tu propósito al siguiente nivel a través de acciones intencionales. Recuerda, el poder de tu vida está en la claridad de tus decisiones y en la energía que pones en cada acción. Haz que tu propósito cobre vida con acción y enfoque. 10. El viaje es el propósito. Disfruta cada paso. La felicidad no está solo al final del camino, sino en cada paso que damos hacia él. Vivimos en un mundo que nos impulsa a enfocarnos solo en los resultados. Desde pequeños nos enseñan que el éxito se mide por lo que alcanzamos al final, pero pocas veces nos dicen que la verdadera felicidad está en el proceso, en el camino que recorremos para llegar allí. El propósito no está solo en alcanzar la meta, sino en cada paso que damos hacia ella. Imagina que estás en un viaje largo, con muchas etapas y obstáculos. Si solo te enfocaras en llegar al final, perderías toda la belleza del camino. Cada momento de este viaje tiene algo valioso que ofrecer: las lecciones que aprendes, las experiencias que vives y los momentos de crecimiento personal.
El verdadero propósito de la vida está en saber disfrutar el recorrido, no solo en anticipar el destino. Como bien decía el estoico Epicteto, no busques que los acontecimientos sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden, y tu vida irá bien. Este pensamiento nos recuerda que el propósito no está en controlar el futuro, ni en esperar que todo salga según lo planeado, sino en aprender a apreciar lo que la vida nos da en cada momento. Aceptar el proceso tal como es, con sus altos y bajos, es la clave para encontrar paz y satisfacción en el viaje. Cuando nos enfocamos únicamente en el resultado, el camino se vuelve pesado. La ansiedad por el futuro nos impide disfrutar el presente. Sin embargo, cuando aprendemos a disfrutar cada paso, cada pequeña victoria, cada aprendizaje, la felicidad se convierte en algo que sentimos a lo largo del viaje, no solo al llegar al destino. El proceso de trabajar por nuestros sueños, de superar obstáculos y de mejorar como personas es, en sí mismo, una fuente infinita de satisfacción. Este enfoque también tiene un impacto profundo en nuestra motivación. Si nos centramos en el disfrute del proceso, en lugar de solo en lo que nos falta por alcanzar, descubrimos que el viaje en sí tiene un valor intrínseco. No solo avanzamos hacia nuestras metas, sino que crecemos y nos enriquecemos con cada experiencia, cada desafío, cada logro parcial. La vida, al final, es un continuo aprendizaje y cada paso hacia adelante es una oportunidad para ser una mejor versión de nosotros mismos. Reflexiona. ¿Cómo puedes empezar a disfrutar más de tu viaje personal? ¿Qué aspectos del proceso puedes apreciar hoy, en lugar de solo enfocarte en el destino? Comparte en los comentarios cómo encuentras felicidad en el camino, no solo en el final. Recuerda, el viaje es el propósito. La felicidad no está solo al final del camino, sino en cada paso que damos hacia él. Disfruta de cada paso y haz de tu vida una experiencia significativa. Y si llegaste hasta aquí, comenta: llegué hasta aquí. Bueno, amigo, si algo aprendimos hoy es que vivir con propósito no se trata solo de tener una meta final, sino de disfrutar cada paso del camino. Se trata de encontrar belleza en lo simple, de ser resiliente cuando las cosas se ponen difíciles, de agradecer por lo que tenemos y de tomar acción con intención. Esos pequeños detalles que a veces pasamos por alto son los que realmente hacen la diferencia. Así que te pregunto, ¿estás listo para empezar a disfrutar más de tu viaje? ¿Qué pequeño cambio puedes hacer hoy para acercarte a vivir con más propósito y felicidad? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber cómo estás aplicando estos consejos en tu vida. Y si este video te hizo pensar, no olvides darle un buen like, suscribirte al canal para seguir aprendiendo juntos y compartirlo con alguien que necesite un poco de inspiración en su vida. Y antes de que te vayas, no te olvides de ver los videos que te dejo por aquí. Tienen más consejos para ayudarte a vivir con propósito. Nos vemos en el próximo video y que sigas disfrutando cada paso del camino.